Buenos días, chicos. Hoy les voy a ayudar yo ah, con el tema de razones trigonométricas y ya vamos a empezar la clase. Entonces, bueno, un poco de lo que vamos a ver hoy es justamente esto de las razones con los ángulos, con los triángulos rectángulos, de las funciones, de los ángulos notables, identidades y vamos a hacer al final algunos ejercicios. Ya, bueno, me presento, mi nombre es Fernando Cueva y bueno, les voy a ayudar con la clase de hoy. Ya, cualquier cosa que no entiendan, me interrumpen nomás, me preguntan y les explico y continuamos. Ya, igual, o sea, estas clases son para que ustedes refuercen, que entiendan lo que quizás no se entiende en clase, entonces me interrumpen nomás, me dicen y les explico. Ya, igual si alguna palabra por aquí no entienden, que de lo que escribo, que me estoy acostumbrando ya a escribir en esto, entonces me avisan nomás, ¿ya? Eh, Eso sería. ¿Sí me escuchan, no? Sí, escuchan. Sí, profe. Ya, bacán, bacán. Ya, entonces empecemos con esto de razones trigonométricas. Ya, entonces, no, primero, digamos, enfoquémonos en justamente qué significa una razón trigonométrica. Ya, primero, una razón, justamente, digamos, esta parte de aquí, es como seguramente hayan visto, no es más que, digamos, una división, es un cociente entre dos valores, ¿ya? Entonces, justamente de eso vamos a obtener, vamos a utilizar los triángulos rectángulos para obtener eso, ¿ya? Entonces, ¿qué viene? Digamos, tenemos, a ver, a ver. Ya, o sea, la idea de estas razas, de esto que vamos a ver hoy, vino justamente de estos triángulos que tienen un ángulo recto, ¿ya? Entonces, eh, por ejemplo, este tipo de triángulos, digamos, aquí hay un ángulo recto, un ángulo de 90 grados, ¿ya? Entonces, usualmente, bueno, este lado de aquí, el más largo, se le suele llamar hipotenusa, y a estos lados a estos lados se les llama catetos, ¿ya? Catetos. Y ese de acá también es otro cateto. ¿Ya? Entonces, las razones trigonométricas justo nacen de analizar los ángulos agudos que se encuentran en este triángulo. Por ejemplo, consideremos este ángulo de acá. Llamémosle, a ver, voy a utilizar otro color. Llamémosle alfa, por ejemplo. Ya, este es un ángulo alfa. Entonces, eh, las razones trigonométricas justo relacionan los lados del triángulo con, bueno, las proporciones con justamente esto de seno, coseno y tangente, ¿ya? Entonces, una vez que nosotros tenemos identificado nuestro ángulo, les vamos a llamar a estos catetos, les vamos a aumentar una identificación. Por ejemplo, este cateto de acá, como está justamente al otro lado del ángulo, entonces a este le vamos a llamar cateto opuesto. ¿Ya? Y en cambio, este lado de aquí, como está, digamos, al lado de nuestro ángulo, entonces este se le suele llamar cateto adyacente. ¿Ya? Entonces, a partir de ello, nosotros digamos, estos lados no son longitudes, son números positivos, ¿verdad? Entonces, a partir de ello, nosotros podemos establecer relaciones. Por ejemplo, ¿qué relación podemos establecer?
podemos tener que digamos, a este lado, para no escribir todo, llamémosle SEO, cateto opuesto. Y a este lado, SEA, cateto adyacente, ¿ya? Entonces, de aquí podemos obtener varias relaciones. Por ejemplo, podemos, a ver, un minuto. Ya. Como les decía, a partir de los lados del triángulo podemos obtener algunas relaciones. ¿A qué qué refiero con relaciones? No es más a que obtener, por ejemplo, ¿qué pasa si yo divido el cateto opuesto sobre la hipotenusa? ¿Ya? Aquí tengo una relación, una razón, porque eso simplemente es el cociente de dos valores. ¿Ya? ¿Qué más puedo obtener? Puedo, por ejemplo, relacionar el cateto adyacente, dividirlo sobre la hipotenusa, ¿verdad? Y otra relación que puedo encontrar es justamente el cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Ya? Entonces, digamos, estas tres relaciones puedo crear a partir de los lados de este triángulo. Y de hecho puedo crear tres más. Por ejemplo, ¿qué pasa si en lugar de dividir, tener cateto opuesto sobre hipotenusa, en cambio tengo hipotenusa sobre cateto opuesto? Aquí tengo otra relación. Lo mismo para acá. ¿Qué pasa si yo en lugar de tener esto, entonces tengo la hipotenusa sobre el cateto adyacente? Tengo otra relación. Y aquí lo mismo. En lugar de tener aquello, tengo esto de acá. ¿Ya? Entonces aquí tengo un total de seis relaciones. ¿Ya? Y como estas razones se relacionan directamente con el ángulo que tengo aquí, entonces a esto se le llamó en un principio seno de mi ángulo alfa. ¿Ya? A este de acá se le llamó coseno de alfa y este de acá se le llamó tangente de alfa. ¿Ya? A estas tres de aquí. Y en cambio a estos de acá recibieron el nombre este es cosecante de alfa, al de acá secante de alfa y al último cotangente de alfa. Ya, siempre relacionado a nuestro ángulo que estamos analizando. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros consideramos el ángulo acá arriba? Este otro ángulo llamémosle beta. Entonces, obviamente el cateto opuesto a beta va a ser este de acá, ¿no? Este que está acá abajo. Y ahí ya cambian las relaciones, ¿no? Bueno, la hipotenusa siempre va a seguir siendo la misma, pero los catetos cambian, ¿ya? Por eso estas relaciones están ligadas justamente a nuestro ángulo, al ángulo que estamos considerando. ¿Ya? Entonces, eso deben acordarse de estas relaciones de aquí, que eh, se tiene que el seno del ángulo alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa, el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa y la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Ya? Y luego, bueno, estas de acá también se pueden ver de la siguiente forma. Esto no es más que el inverso del seno del alfa. Esto es el inverso del coseno del ángulo y esto es el inverso de la tangente, en cambio. ¿Ya? Entonces, de esa forma podemos identificar esto de las razones trigonométricas. Ya, por ejemplo, digamos, ¿dónde se utiliza esto? ¿Para qué se utiliza esto? Digamos, muchas veces queremos conocer, digamos, de cierta forma, eh, digamos, queremos saber información sobre sobre un cierto triángulo o rectángulo. ¿Ya? Entonces, si nosotros conocemos, por ejemplo, un ángulo agudo y un lado, entonces podemos determinar lo demás. Ya les voy a poner un ejemplo. Ya. Por ejemplo, tenemos este triángulo de aquí, triángulo rectángulo, ¿ya? Entonces, por ejemplo,
Bueno, primero pongamos unos ejemplos de qué tiene esto. Eh, por ejemplo, consideremos que este lado mide 3 unidades, este de acá abajo 4, y este de acá por Pitágoras, recuerdan que se debe cumplir Pitágoras. Entonces, esto es la raíz de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, que eso es 25. La raíz de 25 es 5. Ya, entonces este lado debe medir 5. Ya, eso es, también recuerden cuando estamos trabajando con triángulos rectángulos, recuerden lo de Pitágoras, ¿no? Que es los catetos, digamos, a este se le llama, no sé, por ejemplo, bueno, esta es la hipotenusa, este A, este lado B. Entonces, debe cumplirse que A al cuadrado más B cuadrado debe ser igual a H al cuadrado. Ya, entonces eso es Pitágoras. Ya, entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si aquí consideramos este ángulo de aquí? Este ángulo de aquí, ¿ya? Entonces, ¿a qué es igual el seno de alfa? Aquí identifiquemos justamente el cateto opuesto. El cateto opuesto es el que está al frente del ángulo, entonces es 3. Y el cateto, perdón, la hipotenusa es 5. Entonces, seno de alfa es 3 quintos. Ya. Eh, ahora, en cambio, ¿qué pasa si cuánto es el coseno de alfa? En cambio, el coseno de alfa no es más que cateto adyacente, 4 sobre la hipotenusa 5. Y bueno, la tangente de alfa va a ser 3 sobre 4, cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros nos dan, mm, digamos, a ver, por ejemplo, ¿por qué se establecen estas relaciones? ¿Cuál es la importancia, digamos? Muchas veces tenemos que cuando definimos, digamos, cierto tipo de conceptos matemáticos, uno quiere ver que este sea independiente de los lados, digamos. En este caso sería independiente de los lados del triángulo. ¿A qué me refiero con independiente de los lados? Es, digamos, que si tengo un triángulo del tipo, por ejemplo, no sé, a ver, 8, ¿qué podría ser aquí? 8 6 8 al cuadrado más 6 al cuadrado. Em, ¿Cuánto es eso? A ver, sería 64 más 36 y eso me da 100, ¿verdad? Ya, entonces este lado 100. Raíz de 100, que sería 10, ¿no? A ver, ya, entonces este lado sería 10. ¿Qué pasa si yo analizo, digamos, de este mismo ángulo, analizo las razones trigonométricas? Entonces, por ejemplo, el seno de este ángulo de aquí va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿verdad? Y aquí simplificando, sacando la mitad, me queda 3 quintos, ¿ya? ¿Qué pasa en cambio si tengo el coseno de alfa? En cambio me va a quedar 8 sobre 10, ¿verdad? Y esto simplificando me queda 4 quintos, ¿ya? Y la tangente va a ser 6 sobre 8, que eso es 3 cuartos. Ya. ¿Por qué pongo este ejemplo? Digamos, es porque si se pueden dar cuenta, aquí tenemos un triángulo diferente al que teníamos en un inicio. O sea, tiene diferentes longitudes de los lados. Sin embargo, podemos ver que el seno del ángulo, de este ángulo de aquí,
es igual al seno del ángulo de acá abajo. ¿Ya? Entonces estos dos triángulos comparten, digamos, estas razones. El coseno lo mismo y para la tangente lo mismo. ¿Ya? Entonces, bueno, esto tal vez podrán recordar un poco de los, esto viene también de las, de triángulos semejantes, lo que son triángulos semejantes, digamos, porque el triángulo de acá abajo no es más que una, digamos, el lado de acá abajo lo multiplico por 2, este lado por 6, por 2, perdón, y también este lado por 2. Entonces, son semejantes, digamos, estos triángulos. Entonces, por eso se relacionan justamente esas relaciones trigonométricas, las razones, se relacionan de esa forma. Ya, Em, ya, listo. Entonces, de aquí, digamos, esto de las razones trigonométricas funciona bastante bien justamente para la triángulos rectángulos, ¿ya? Cuando tenemos triángulos rectángulos. Y estamos considerando justamente ángulos agudos, ¿no? Porque la suma de los ángulos de un triángulo da 180. Entonces, como este ángulo de acá ya tenemos que es 90, estos dos de acá deben medir 90 también, ¿no? Entonces, como son dos, cada uno mide menos de 90 grados, ¿ya? Y bueno, de aquí eh, pues tenemos que estos ángulos son agudos. Ahora, queremos de cierta forma generalizar este concepto. Entonces, nos vamos a ir con, en vez de considerar razones trigonométricas, vamos a considerar ya las funciones trigonométricas. Y estas vienen dadas por lo siguiente. Nosotros podemos considerar, a ver, vamos a considerar un eje, un plano, ¿ya? Y vamos a considerar a ver, un círculo, a ver, ya. Entonces, justamente las funciones trigonométricas vienen de analizar un círculo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, digamos que este es un círculo, una circunferencia centrada en el origen y que tiene radio 1, ¿ya? Entonces, este tiene radio igual a 1, ¿ya? Entonces, a partir de ello, nosotros podemos establecer las funciones trigonométricas, ¿ya? Digamos, para esto de acá arriba, uno, en principio, conociendo los lados del triángulo, conocemos justamente las razones trigonométricas, pero no conocemos directamente el valor del ángulo como tal, porque, digamos, porque esto solo justamente relaciona esas cosas, el seno, coseno y la tangente, ¿ya? Entonces, al calcular esto, no calculamos directamente el ángulo, el valor del ángulo, ¿ya? Entonces, lo que hacemos, por ejemplo, si uno pone en la calculadora, por ejemplo, arco seno de 3 quintos, eh, entonces la calculadora arroja un valor, ¿verdad? Por ejemplo, arco seno de 3 quintos, ¿ya? Y ese valor nosotros le llamamos el valor justamente del ángulo alfa. Ya, esto funciona, digamos, bastante bien cuando estamos trabajando justamente con ángulos agudos. Ya, digamos, estamos trabajando en un triángulo rectángulo y nosotros queremos calcular el valor de alfa y sabemos el valor de los lados. Entonces, al calcular el seno, aplicando en la parte de la calculadora el arco seno, entonces obtenemos el valor justamente del alfa. Y esto, bueno, independientemente con qué unidad estemos trabajando, ya sea en grados o radianes. Eso, bueno, la calculadora nos devuelve el valor en la que esté configurada.
¿Ya? Les recomiendo ir trabajando ya en radianes porque justamente los ejercicios que aparecen son muchas veces directamente en radianes, no se trabaja con grados. Entonces, eso para que tengan presente. Ya, entonces uno para generalizar este concepto de razones trigonométricas para ángulos que no necesariamente sean agudos, entonces consideramos justamente una circunferencia, ¿ya? Y por ejemplo, consideramos esto de aquí, este ángulo que está aquí, ya, llamémosle alfa. Este ángulo ya no es agudo porque justamente tiene más de 90 grados. Entonces, ¿cómo definimos las funciones trigonométricas en este para ángulos que ya no son agudos, que son más de 90 grados? Es decir, considerando en radianes, esto es mayor que pi medios, ¿ya? Entonces, para este tipo de ángulos, nosotros podemos establecer, podemos ver, por ejemplo, qué pasa si consideramos, nosotros aquí, al establecer este ángulo y, digamos, trazar este rayo de aquí, tenemos un punto en la circunferencia, ¿verdad? Entonces, este punto de la circunferencia justamente tiene una coordenada en el eje y una coordenada, a ver, en el eje X, ¿verdad? Entonces, considerando esto, digamos, justamente es aquí, ¿ya? Entonces, justamente considerando la coordenada en Y, nosotros definimos, digamos, este ángulo de aquí tiene un punto en la circunferencia eh, que se puede denotar con un par ordenado, ¿verdad? De un valor en el eje X, en el eje de las X, y un valor en el eje de las Y. ¿Ya? Entonces, justamente a este valor de aquí, al valor que nosotros tenemos en X, le vamos a llamar coseno de alfa. Va a ser nuestro valor en X y en cambio al seno de alfa va a ser nuestro valor en Y. Ya, porque podrán darse cuenta, nosotros, por ejemplo, tenemos otro ángulo acá abajo. Eh, siempre, no, siempre consideramos la apertura del ángulo desde este eje de aquí hacia la izquierda, digamos en sentido antihorario. Ya, entonces consideramos eso y nuestro ángulo, digamos, sería todo este de acá. Ya, entonces, lo mismo. Si nosotros trazamos, digamos, un rayo de aquí a acá, tenemos un punto en la circunferencia. Entonces, justamente este punto, llamémosle, por ejemplo, B. Este punto B tiene coordenadas tanto en X como en Y. ¿Ya? Entonces, eh, a ver. Entonces, justamente al valor que tiene el punto en X, a ver, mm, a ver, se me... Ya. Entonces, eh, ujú. Ya. Entonces, este punto es igual, tiene dos coordenadas, X y Y. ¿Ya? Entonces, en este caso, bueno, de igual forma, definimos el seno del ángulo, sería del ángulo beta en este caso, sería la coordenada en y el coseno del ángulo beta sería la coordenada en X, ¿ya? Y bueno, la tangente, se preguntarán tal vez por la tangente, se define justamente por la relación seno, digamos, tangente de alfa va a ser seno de alfa sobre coseno de alfa. Ya, entonces, esto para que digamos de dónde nace justamente las funciones trigonométricas nacen de esto de aquí, de considerar un círculo
y de analizar bueno, establecer un ángulo y analizar el punto de la circunferencia en donde se obtiene esto, ¿ya? Entonces, bueno, digamos un símil con lo que estamos viendo de triángulos rectángulos es justamente, por ejemplo, al considerar, digamos, este ángulo de acá, todo esto de acá. Entonces, eh, digamos, de cierta forma aquí obtenemos también triángulos, ¿no? Entonces, esto vamos a ver con los ejercicios que se relacionan justamente, eh, digamos, los valores de las funciones trigonométricas en los distintos cuadrantes. A este se le suele llamar el cuadrante uno, a este cuadrante 2, a este el tercer cuadrante y a este el cuarto cuadrante. ¿Ya? Entonces, justamente se relacionan los valores de las funciones trigonométricas en los distintos cuadrantes con un triángulo rectángulo, ¿ya? Entonces, esto vamos a ver con los ejercicios. Y bueno, eso, o sea, esto les explicaba para que vean de dónde nace justamente esto de las razones trigonométricas, que no es más que considerar un círculo y establecer las coordenadas de nuestro punto en el círculo, ya de acuerdo al ángulo. Ya, entonces esto es para estas funciones y digamos, para las otras funciones que conocemos, por ejemplo, la cosecante de alfa no es más que igual, uno sobre seno de alfa, la secante de alfa es uno sobre coseno de alfa y la cotangente de alfa es uno sobre la tangente de alfa. Ya, igual de esto fuera bueno que se aprendan las relaciones que hay entre estas cosas porque es muy usual confundir de hecho estas dos. Suelen confundirse mucho que la secante de alfa es, la secante de alfa es uno sobre el seno de alfa. Entonces, esto está mal, ¿ya? Es muy usual confundirse de esa forma. Entonces, eso traten de recordar bien que las relaciones que se tienen. La cosecante es uno sobre el seno de alfa y la secante es uno sobre el coseno de alfa. Ya, esos son los inversos, no nada más que son los inversos. Ya, entonces... Eso, ¿qué más les puedo? Ya, al considerar este tipo de funciones, ¿no? Hay cierto tipo de ángulos que son bastante conocidos, digamos. Hay las razones trigonométricas de ciertos ángulos que son bastante conocidos. Entonces, esto también sí fuera bueno que se aprendan, que es lo siguiente. Por ejemplo, nosotros trabajamos eh, con radianes, entonces tenemos lo siguiente. Por ejemplo, ¿qué pasa con el seno, coseno y tangente del ángulo cero? ¿Qué pasa con el de pi sextos? ¿Qué pasa con pi cuartos? ¿Qué pasa con pi tercios? Y con pi medios, ¿ya? Digamos, estos ángulos de aquí son, las razones trigonométricas de estos ángulos de aquí son muy conocidos y se suelen usar, suelen aparecer mucho digamos, en las pruebas, en los exámenes, ¿ya? Entonces, bueno, esto no es más que, digamos, traducción a grados, son 0 grados, este son 30 grados, 45 grados, 60 grados y 90 grados. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos las razones, sería el seno, coseno y la tangente. ¿Ya? Entonces, bueno, es el seno de 0 grados, de 0 radianes, pi radianes, es cero igual. Como recordarán, cero. A ver, en cambio, el coseno, a ver, ya, esto es cero, el coseno es uno y la tangente es cero, porque la tangente es seno sobre coseno, ¿no? Entonces cero sobre uno, cero, ¿ya? En cambio, el seno de 30 grados de pi sextos es un medio,
El coseno de justamente de pi sextos es raíz de 3 sobre 2. Y la tangente no es más que raíz de 3 sobre 3. ¿Ya? Ahora, en cambio, para pi cuartos, que es 45 grados, tenemos que el seno es raíz de 2 sobre 2. Este es bastante, digamos, es fácil de acordarse porque tanto el seno como el coseno son iguales. Son iguales porque justamente tenemos un ángulo de 45 grados. ¿Ya? Entonces el otro, este es igual a raíz de 2 sobre 2 y la tangente es justamente 1. ¿Ya? Ahora, en cambio, con pi tercios, 60 grados. El seno es raíz de 3 sobre 2, un medio, y la tangente es raíz de 3. Ya, aquí el seno es 1, el coseno es 0, y aquí, bueno, la tangente no está definida porque justamente tenemos una división para cero, ¿no? Tenemos seno, que es 1, sobre coseno, que es 0, entonces tenemos una división sobre 0, entonces aquí no está definido, ¿ya? Para la tangente. Entonces es bueno que recuerden esto, ¿ya? Porque se utiliza en ejercicios, en varios ejercicios. De hecho, ¿qué vamos a hacer? Entonces, es bueno que se acuerden esta tablita. Digamos, para el ángulo de 45 grados o de pi cuartos, es fácil recordar porque tanto seno como coseno son iguales. Para el de 30 grados, bueno, acuérdense que el seno es un medio, el coseno raíz de 3 sobre 2 y conociendo, bueno, estas dos ya pueden conocer la tangente porque no es más que dividir el seno sobre el coseno. Y lo mismo para el ángulo de 60 grados. Y bueno, el seno de 90 es 1, el coseno es 0. Y ya, bueno, con eso, esos, digamos, estos tipos de ángulos suelen salir bastante en ejercicios. Ya, entonces ahora con estos los ángulos, estos se suelen conocer como ángulos notables. Ya, entonces, aparte de ello, nosotros tenemos ciertas identidades, ciertas igualdades que nos permiten justamente calcular las razones trigonométricas o el ángulo. Ya. Bueno, y digamos, una vez, digamos, este concepto que se definió acá arriba de las funciones trigonométricas, eh, digamos, ya está definido con justamente el concepto de función, que a cada ángulo le asigna un único valor, ¿ya? Que es este de acá. Para el seno y coseno lo mismo. Entonces aquí, digamos, justamente están definidas estas, las inversas, digamos, esta función arcoseno al coseno del ángulo, bueno, al coseno, la función arcoseno, la función arcocoseno y la función arcotangente. ¿Ya? Entonces, estas, digamos, igual son como recordarán de funciones, son las inversas de nuestras funciones originales. ¿Ya? Entonces, por eso, digamos, cuando uno tiene digamos, el seno de alfa, que es justamente un medio, entonces al aplicar arcoseno de un medio, obtenemos el valor del ángulo alfa. ¿Ya? Y esto por justamente esto de acá arriba es 30 grados, es pi sextos. ¿Ya? Ya, eso. Pero digamos, la calculadora lo que nos devuelve no siempre va a ser, digamos, o sea, hay que analizar bien esto de los ángulos justamente porque podemos tener que, por ejemplo, digamos, tenemos esta misma cosa, y aquí, bueno, por ejemplo, estamos considerando igual la circunferencia. Aquí tenemos un ángulo, llamémosle alfa. Ya, este ángulo de aquí es alfa.
Entonces, como les expliqué, el seno de alfa es justamente la coordenada al eje Y. Entonces sería esto de aquí. Esta coordenada de aquí, esto sería seno de alfa, ¿ya? Justamente esto de aquí. Sin embargo, como podemos darnos cuenta, ¿qué pasa si nosotros tomamos un ángulo, digamos, acá, que justo tenga la misma coordenada en el eje Y? Entonces, justamente sería todo este ángulo de acá. eh, y ya, entonces justamente sería todo este ángulo de acá. ¿Ya? Y este ángulo tiene la misma coordenada en Y. Entonces, por ejemplo, este llamémosle beta. Entonces, de hecho, como tiene la misma coordenada en Y, entonces el seno de beta va a ser igual al seno de Y, al seno de alfa, perdón. Sin embargo, pueden ver que estos dos ángulos son totalmente distintos, ¿no? Uno es agudo, el alfa es agudo, y el ángulo beta, en cambio, no es agudo, es mayor de 90 grados. Ya, entonces, con eso podemos ver que si tenemos, digamos, dos ángulos que nos dan la misma razón de seno, entonces tenemos dos opciones a considerar de cuál sería nuestro ángulo, ¿ya? Entonces, esto, por ejemplo, eh, por ejemplo, en problemas nos suelen dar el seno de igual de un ángulo y nos dice que, por ejemplo, este está en el primer cuadrante, es decir, está aquí. Entonces ahí ya podemos justamente determinar cuál sería nuestro ángulo, ¿ya? En cambio, ¿qué pasa? Eh, ¿qué relación tienen justamente, digamos, estos dos ángulos? Por ejemplo, ¿qué pasa si queremos encontrar el valor de justamente del ángulo el beta? Entonces, para ello, como recordarán, toda esta vuelta de aquí son 180 grados, ¿no? Son 180 grados o pi radianes. ¿Ya? Entonces, para, por ejemplo, para encontrar beta, aquí eh, pueden usar que el beta no es más que pi menos, justamente sería esto de aquí, ¿no? Sería este angulito de aquí, ¿ya? Y ese angulito de aquí no es más que el mismo alfa, ¿ya? Entonces eso igual lo vamos a ver con ejercicios. Entonces de esta forma podemos calcular digamos, el ángulo beta que esté en el segundo cuadrante, ¿ya? Y para el coseno tenemos algo parecido. A ver, aquí les voy a hacer un poquito más bonito. Por ejemplo, a ver, vamos a considerar esto de aquí. Ya, ya. Como les decía, el coseno en cambio se define como la coordenada, digamos, de este punto en el eje X. ¿Ya? Entonces sería esto de aquí. Este punto de aquí justamente llamémosle este alfa. Esto es coseno de alfa. ¿Ya? Y como podrán ver, de la misma forma, tenemos ángulos que pueden tener el mismo coseno. Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros para acá abajo consideramos justamente este punto de acá? Este punto de acá y este ángulo de acá. Entonces, justamente consideramos todo este ángulo. ¿Ya? Entonces, este ángulo, llamémosle igual beta. Este ángulo de aquí tiene la misma coordenada
en X, ¿ya? Entonces, justamente como la coordenada en X se define como el coseno, entonces el coseno de alfa es igual al coseno de beta, ¿ya? Se tiene justamente también esta relación. Y lo mismo aplica, digamos, muchas veces nos dan el coseno de un ángulo y tal vez tenemos que hallar justamente el valor del ángulo. Entonces, para ello, bueno, un dato adicional digamos, del problema suele decir que, por ejemplo, beta está entre 3 pi medios y 2 pi. ¿Ya? Entonces, esto nos dice que, o sea, este ángulo está aquí, nos dice que está justamente en el cuarto cuadrante. ¿Ya? Entonces, tenemos de esa forma. Algo que tenemos que hay que recalcar es, digamos, el signo de las razones trigonométricas justamente en los distintos cuadrantes. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, eh, en el primer cuadrante, las funciones siempre van a ser positivas porque justamente estamos trabajando en el primer cuadrante, ¿no? Eh, por ejemplo, este ángulo de aquí, llamémosle alfa. Entonces, este tiene coordenadas, digamos, considerando el círculo, tiene coordenadas en el eje positivo, esto es el eje X y este es el eje Y. Entonces, aquí, este es el eje Y de positivo, ¿verdad? Entonces, tiene el seno del alfa, el seno de alfa es positivo. Y aquí el coseno también es positivo. Ya, entonces en el primer cuadrante, tanto seno como coseno son positivos. Y como la tangente es el cociente de estas dos razones, el cociente de dos cosas positivas es positivo. Entonces la tangente también es positiva. ¿Ya? Ahora, en cambio, ¿qué pasa si consideramos un ángulo acá, en el segundo cuadrante? Entonces aquí el seno, la coordenada en Y sigue siendo, digamos, positiva. Sin embargo, la coordenada en X, estamos ya en el eje de las X en la parte negativa. Entonces, en el segundo cuadrante, a ver, aquí en el primer cuadrante, el seno de alfa, coseno y la tangente, esto es positivo y esto es positivo. Aquí, en cambio, el seno, el coseno y la tangente. El seno sigue siendo positivo, porque la coordenada es justamente en el eje de las y positivas. El coseno, en cambio, es negativo, porque la coordenada justamente es en el eje de las x, en la parte negativa. Y la tangente, como es el cociente entre algo positivo y algo negativo, entonces la tangente también es negativa. ¿Ya? Ahora en el tercer cuadrante, en cambio, tenemos que la coordenada en x va a estar en las X negativas y la de coordenada en Y también va a estar en el eje de las Y negativas. ¿Ya? Entonces, en este caso, el seno es negativo, el coseno es negativo y la tangente, en cambio, como es el cociente de dos cosas negativas, entonces es positivo. ¿Ya? Eh, y cuando estamos acá, consideramos un ángulo que está acá. En cambio, tenemos la coordenada en X va a ser positiva, estamos en el eje de las X positivas, entonces el coseno es positivo, el seno, como estamos en el eje de las Y, es negativo, y la tangente entonces va a ser negativa, porque es negativo sobre positivo es negativo, ¿ya? Ya. Entonces, una vez explicado eso, vamos a establecer un poco de unas identidades que son muy conocidas que es justamente la primera, se le conoce como identidad pitagórica, porque digamos para cualquier alfa, para cualquier ángulo,
en radianes, siempre considerando en radianes, digamos. Digamos, acostúmbrese a usar, a trabajar ya en radianes, ¿ya? Entonces, el seno del ángulo al cuadrado más el coseno al cuadrado, esto es igual a 1, ¿ya? Entonces se tiene esta identidad que es muy importante, ¿ya? Y de hecho, muchas veces cuando no queremos calcular el ángulo explícitamente, digamos, aparecen como dato, nos dan que el seno de alfa da es tal cosa, ¿ya? Entonces, con esta relación nosotros podemos encontrar el coseno del ángulo, porque ya tenemos el seno y de aquí despejamos simplemente el coseno, ¿ya? Entonces es eh, bastante útil y se suele usar bastante también esta relación de aquí, ¿ya? ¿De dónde sale esta relación? Es justamente, recuerdan que, a ver, aquí considerando, no sé si en ustedes vieron algo de demostraciones, tal vez, por el chat, aunque sea, si vieron algo de demostraciones. O sea, aplicar lo que son la suma de ángulos y todo eso. Ya, eso, o sea, solo aplicaciones, no dedujeron la fórmula, digamos. No, o sea, de mi parte no, solo el Inge ya, solo, Solo les dio la solo nos, fórmula y les hizo aplicar, ¿verdad? ajá, es que para la prueba también solo tenemos que aplicar la forma. Ya, entiendo. Ya. Entonces, bueno, esta de aquí es un tanto sencilla, digamos, para que vean de dónde sale, por qué se cumple esto. Es porque justamente recuerdan que definimos las funciones trigonométricas a partir de el círculo de radio uno. Ya, entonces, por ejemplo, ya tenemos algo así. Nosotros consideramos un ángulo, por ejemplo, de este tipo. Este va a ser nuestro ángulo alfa, ¿ya? Entonces justamente les dije que estas coordenadas de aquí, la coordenada en Y de este punto, llamémosle A, este punto, digamos, tiene coordenadas X, Y, ¿ya? Entonces justamente el seno de alfa es y el coseno de alfa es X, ¿ya? Entonces, como este punto de aquí está en el círculo unidad, se cumple que X al cuadrado más Y al cuadrado es igual a 1. No es más que la ecuación de la circunferencia. ¿Ya? Entonces, justamente como tenemos definido de esa forma, tenemos que el seno al cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de alfa es igual a 1. ¿Ya? Digamos, de aquí sale esta cosa de aquí, justamente de la definición de las funciones trigonométricas. ¿Ya? Por si no sabían de dónde salía, sale de aquí. ¿Ya? Entonces, más igualdades que vamos a utilizar. Eh, por ejemplo, de esta de aquí se pueden obtener un par más. Por ejemplo, ¿qué pasa si a esta de aquí la dividimos? Tenemos esto de aquí, la dividimos para el coseno cuadrado. Entonces, dividimos todo esto para coseno cuadrado, esto coseno cuadrado. Entonces, la parte izquierda nos da, pues, bueno, podemos distribuir, nos queda seno de alfa sobre coseno de alfa, todo esto al cuadrado, más coseno cuadrado sobre coseno cuadrado, eso es 1. Y esto no es más que uno, bueno, lo mismo, coseno cuadrado, ¿ya? Y este seno sobre coseno cuadrado no es más que la tangente, entonces esto es tangente de alfa al cuadrado más 1, y esto 1 sobre coseno cuadrado es
secante cuadrado, ¿no? Porque esto es uno sobre coseno, coseno de alfa, perdón, y esto al cuadrado. ¿Ya? Entonces esto es secante al cuadrado. ¿Ya? Entonces de aquí se obtiene esta relación también, que suele ser igual bastante utilizada. Y la última, en cambio, si a la identidad pitagórica la dividimos en cambio para el seno cuadrado, obtenemos que la siguiente relación, uno más cotangente al cuadrado, eso es igual a cosecante al cuadrado. ¿Ya? Entonces esta relación también de aquí se obtiene. Más relaciones, justamente la de senos, la suma del el coseno y el seno de la suma de dos ángulos. Entonces, por ejemplo, para el seno de alfa más beta, alfa más menos beta, esto se tiene que es seno de alfa, coseno de beta, y la relación de los signos se mantiene igual, más menos coseno de alfa, seno de beta. ¿Ya? Y en cambio para la suma con el coseno de dos ángulos, en cambio aquí también se tiene que esto es coseno de alfa, coseno de beta, y aquí se cambia esto de los signos. Digamos, si tenemos más, entonces es menos, y si tenemos menos, en cambio es más. ¿Ya? Esto y bueno, aquí seno de alfa, seno de beta. ¿Ya? Entonces, bueno, estas identidades de aquí también son bastante utilizadas. Y unas más también que se utilizan son esto del coseno, el seno y coseno del ángulo doble. Por ejemplo, tenemos que el seno de 2 alfa, esto es 2 seno de alfa, coseno de alfa. ¿Ya? Y en cambio para el coseno de 2 alfa, esto es coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa. ¿Ya? Estas cosas de aquí, ¿de dónde salen? Estas de aquí salen justamente de considerar en las de acá arriba alfa más alfa. ¿Ya? Entonces alfa más alfa, 2 alfa. Y de ahí le sale esta de acá abajo. Y bueno, estas de aquí, en cambio, estas son un poco más técnicas. Estas requieren un poco más para deducir estas fórmulas. Entonces, bueno, eso igual no van a necesitar. Entonces, simplemente acuérdense de las fórmulas. Ya, estas, ¿qué más? ¿Cuáles más se suelen utilizar? Eh, por ejemplo, se suele utilizar también, suele recordar que si tenemos el seno de menos alfa, esto es igual a menos el seno de alfa, ¿ya? Esto se conoce como, digamos, en funciones, es una función impar. En cambio, el coseno de alfa, de menos alfa, perdón, es de hecho el coseno de alfa, ¿ya? Esa es una propiedad de una función par. Y, bueno, la tangente. De menos alfa va a ser menos la tangente de alfa, ¿ya? Entonces esto también es bueno recordar. ¿Qué más? Creo que esas son más utilizadas, lo que más se utiliza, ¿ya? Entonces, con ello, justamente vamos a hacer ejercicios, ¿ya? Entonces, aquí tenía unos ejercicios, ya les voy a poner. Ujú. A ver, hagamos este.
Ya, aquí les voy a poner un ejercicio. Eh, Nos dice, justamente, se conoce que la cosecante de del ángulo beta es 4 tercios, donde el ángulo beta pertenece al primer cuadrante y la tangente del ángulo omega, en cambio, es 5 medios y este también pertenece al primer cuadrante. Entonces nos dice, hay el valor de esto de aquí. Ya, estas son pruebas, son ejercicios que se han tomado en anteriores pruebas, entonces vale bien para repasar. Ya, entonces, ¿cómo abordamos esto de aquí? Primero, nos dice que la cosecante de beta es 4 tercios, ¿ya? Entonces, como la cosecante recordarán que esto es 1/seno de beta, entonces a partir de ello podemos deducir que el seno de beta es 3/4, ¿no? Es el inverso de esto. Ya, entonces, eh, ya. Y como pueden ver, digamos, en el ejercicio nos pide relacionar, justamente aquí vamos a utilizar lo de coseno de la suma de los ángulos. Entonces nos va a salir por ahí un coseno de beta, seno de beta. Ya, entonces debemos conocer, ya sabemos el valor del seno de beta. Nos falta saber el valor del coseno. Entonces, para ello, justamente, como nos dice que nuestro ángulo está en el primer cuadrante, es decir, está por aquí, y nos dice que el seno es 3/4, 3/4. ¿Ya? Como recordarán, el seno no es más que el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, aquí podremos considerar un triángulo de cateto 3 y de hipotenusa 4, ¿verdad? Porque el seno de este ángulo va a ser 3/4. ¿Ya? Entonces, para conocer el coseno nos falta saber justamente lo que es este lado de acá abajo. ¿Ya? Entonces, esta longitud de aquí, para saber el coseno, porque el coseno de beta sería justamente la longitud de aquí sobre el seno, sobre la hipotenusa. ¿Ya? Entonces, aquí aplicamos Pitágoras. Por ejemplo, llamémosle este lado L. Nosotros sabemos que L cuadrado más 3 al cuadrado, eso es 4 al cuadrado, ¿verdad? Entonces aquí L cuadrado nos queda 16 menos 9, ¿verdad? Es decir, nos queda 5. No, perdón, 7. 7, 7. Ya, entonces esto es 7. Entonces, el L es raíz de 7. ¿Ya? Como estamos considerando, bueno, esta es una distancia positiva, entonces esta es raíz de 7. Ya, entonces con ello ya podemos saber el coseno del ángulo. El coseno de beta es cateto, pues, cateto adyacente, que es raíz de 7 sobre la hipotenusa, que es 4. ¿Ya? Entonces, igual en la resolución de estos ejercicios, si algo no se entiende, me avisan nomás, ¿ya? Entonces, eso. Entonces ya tenemos el coseno de beta y el seno de beta. Ya, digamos eso, ¿por qué lo hago? Porque justamente aquí sale esto de acá. Por ejemplo, ¿qué es igual coseno de omega más beta? Esto de aquí. Coseno de omega más beta. Esto justamente por la relación que les di. Esto es coseno de omega por coseno de beta menos seno de omega, seno de beta. ¿Ya? Entonces, justamente aquí vamos a utilizar lo que es el seno de beta y el coseno de beta. Entonces, para eso buscamos justamente buscamos este valor. ¿Ya?
Y de igual forma en este término de acá, que es seno de 2 beta. Entonces, eh, este seno de 2 beta, como recordarán, esto es 2 seno de beta por coseno de beta. ¿Ya? Entonces aquí también utilizamos el seno de beta y el coseno de beta. ¿Ya? Eh, y bueno, nos falta saber lo... En cambio, por hipótesis nos da que conocemos la tangente de omega. ¿Ya? Pero aquí vamos a utilizar, y justamente en esta relación de acá abajo, vamos a utilizar el coseno de omega y el seno de omega. ¿Ya? Entonces vamos a trabajar a buscar esos valores. Ya, como estamos trabajando igual en el primer cuadrante, este ángulo omega es algo así. ¿Ya? Y nos dice que la tangente de omega es 5 medios. ¿Ya? La tangente de 5 medios. Entonces, construyamos un triángulo que justamente tenga estas relaciones. Porque recuerdan, la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, si nosotros consideramos este triángulo de aquí, el cateto opuesto de valor 5 y el adyacente de valor 2, entonces la tangente de este ángulo es 5 medios. ¿Ya? Y de aquí por Pitágoras, este lado de aquí no es más que 5 al cuadrado. La raíz de 5 al cuadrado sería 25 más 4 más 2 al cuadrado sería 4, sería raíz de 29, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, de ahí obtenemos eso y de ahí ya podemos obtener el seno de omega, que va a ser 5 sobre raíz de 29 y el coseno de omega, que es 5, perdón, 2 sobre raíz de 29. Ya, esto es 2 sobre raíz de 29. Ya, entonces, para esa parte de aquí ya sabemos de estos valores. Además, en nuestra formulita que debemos hallar, nos dice que hallemos la secante de omega. Entonces, la secante de omega no es más que 1 sobre el coseno de omega, es decir, el inverso de este. Entonces es 29 sobre 2. ¿Ya? Entonces aquí tenemos ya la secante, el coseno y lo que es el seno. ¿Ya? Entonces, nuestro valor de m, a ver, viene dado por, es coseno de omega más beta más seno de 2 beta sobre 3 secante de omega, perdón. A ver, secante de omega. Ya, entonces, este de aquí es justamente coseno de omega, coseno de beta, menos seno de omega, seno de beta, más 2 seno de beta, coseno de beta, y acá abajo nos queda 3 igual, bueno, lo mismo, secante de omega. ¿Ya? Entonces aquí reemplazando lo que obtuvimos, el coseno de omega es 2 sobre raíz de 29. 2 sobre raíz de 29. Ya. El coseno de beta, en cambio, coseno de beta es raíz de 7 sobre 4. Entonces aquí, raíz de 7 sobre 4 menos seno de omega. Seno de omega es 5
sobre raíz de 29. Y seno de beta es que ya nos dio como dato. Eso es 3 cuartos. Ya 3 cuartos. Ya, más 2 veces el seno de beta, que es 3 cuartos. Y el coseno de beta, que es raíz de 7 sobre 4. ¿Ya? Eso, y acá abajo nos queda 3 por secante, que nos dio raíz de 29 sobre 2. ¿Ya? Entonces, de esa forma, bueno, aquí ya simplificando, obtienen justamente el valor de la expresión que queremos, ¿ya? Para hacer más ejercicios, esto, bueno, les dejo ahí que si quieren calcular el valor exacto, calcúlenlo ahí, simplificando para ir reduciendo las fracciones y encuentran el valor. Ahora hagamos otro ejercicio que ya no esté, por ejemplo, en el primer cuadrante, nuestro ángulo, sino que esté en otro. A ver, por ejemplo, consideremos este ejercicio de aquí. Ya, si no entienden algo, igual me pregunten, para ver si se entiende. Ya. Ya. Entonces, para este ejercicio nos pide igual hallar el valor exacto de esta expresión de aquí, que tiene coseno, seno y seno cuadrado. ¿Ya? Entonces, eh, ya, nos da el valor de la tangente del ángulo X y nos dice que el ángulo no está en el segundo cuadrante. ¿Ya? Esto de aquí nos dice que nuestro ángulo no está en el segundo cuadrante. Segundo cuadrante. ¿Ya? Entonces aquí recuerden, ¿dónde la tangente es negativa? La tangente es negativa justamente en el segundo cuadrante y en el, perdón, a ver, mm, ya, a ver. Entonces, recuerden que la tangente es negativa en el segundo cuadrante y en el cuarto cuadrante. ¿Ya? Ya, porque aquí en el segundo cuadrante el seno es positivo y el coseno es negativo. Y aquí, en cambio, el coseno es positivo y el seno es negativo. ¿Ya? Entonces, tenemos aquí la tangente negativa. Ahora nos dice que nuestro ángulo no está justamente en este cuadrante. Entonces, la única forma que queda es que esté en el cuadrante número 4. ¿Ya? Entonces, tenemos que nuestro ángulo va de aquí a aquí. Entonces, está en este cuadrante de acá. Ya. Entonces, eso de ahí. Ahora, como les decía, podemos analizarlo de dos formas de este ejercicio. El primero es usar directamente las identidades trigonométricas y hallar a partir de ello los demás valores de coseno y seno. El otro método, en cambio, es analizar un triángulo rectángulo aquí. Entonces vamos a hacer de las dos formas, ¿ya? Para que cualquiera de los dos que utilicen es válido. Ya, entonces, por ejemplo, aquí tenemos que tangente es menos un quinto. Entonces, como tangente es seno sobre coseno, eso es menos un quinto, ¿verdad? Entonces, de aquí, por ejemplo, podemos despejar el seno de x. Nos quedaría coseno de x sobre 5 menos, ¿ya? Y vamos a utilizar, aquí tenemos una primera ecuación, ¿no? Y recordemos la ecuación, la identidad pitagórica, esto de aquí, ¿ya? Entonces, aquí tenemos dos ecuaciones. Podemos hallar los valores, ¿ya? Entonces, por ejemplo, de aquí elevemos al cuadrado. Tenemos seno de x al cuadrado. Eso es coseno.
cuadrado de x sobre 25, ¿verdad? Entonces, este de aquí, por ejemplo, podemos reemplazar en la segunda ecuación y nos queda coseno cuadrado de x sobre 25 más coseno cuadrado de x igual a 1. ¿Ya? Entonces, sumando esto de aquí, nos queda 26 sobre 25 coseno cuadrado de x es igual a 1. ¿Ya? Entonces, de aquí, el coseno cuadrado de x nos queda 25 sobre 26. ¿Ya? Y ya, cuando hacemos esto, para cualquier ángulo que esté en cualquier cuadrante, como ven de aquí, tenemos dos soluciones para cuando, no, cuando queremos, cuando tomamos raíz, ¿ya? Entonces, aquí tenemos dos soluciones. ¿Por qué esas dos soluciones? Justamente porque dependiendo del cuadrante en donde estemos, el coseno es positivo o es negativo, ¿ya? En este caso, como estamos en el cuadrante número 4, aquí recuerden el coseno es positivo, ¿ya? Entonces, por ello tomamos aquí la, la raíz positiva. Ya, entonces esto nos queda 5 sobre raíz de 26. Por ejemplo, si estuviéramos en el cuadrante número 3, eh, en el 3 o en el 2, en cambio ahí el coseno es negativo. ¿Ya? Entonces ahí debíamos haber tomado la raíz negativa. Entonces, eso para que recuerden eso, ¿ya? Siempre recuerden el cuadrante en donde están trabajando. Entonces, en este caso, como estamos trabajando en el cuarto, el coseno es positivo, entonces tomamos la raíz positiva. ¿Ya? Listo, entonces, de aquí ya obtenemos el coseno y, por ejemplo, de esta ecuación de aquí podemos obtener el seno, ¿no? Entonces, el seno de x es menos un quinto, ¿sí, no? Menos un quinto de coseno de x. Y el coseno es 5 raíz de 26. ¿Ya? Entonces esto nos queda menos 1 sobre raíz de 26. ¿Sí, no? Ya. Entonces eso en esa parte. Eh, ya, entonces ya tenemos el valor del coseno y el valor del seno. De x es menos 1 raíz de 26. ¿Ya? Entonces tenemos estos dos valores y recordarán, bueno, lo que queremos calcular. Eh, aquí para estos, aquí tenemos el coseno del ángulo doble, entonces vamos a utilizar esas propiedades de la identidad del coseno del ángulo doble, lo mismo para el seno. Y aquí seno cuadrado tenemos la suma, ¿no? Entonces también vamos a utilizar eso de ahí. Entonces, por ejemplo, ¿a qué es igual coseno de 2x? Eso es coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x, ¿verdad? Entonces, como ya sabemos estos valores, de hecho el coseno cuadrado es 25 sobre 26 y el seno cuadrado, bueno, eso lo podemos encontrar de esta expresión de aquí, el que nos quedaría 1 sobre 26. Entonces, 1 sobre 26 y eso nos queda 24 sobre 26. Ya. No sé si entendieron este de aquí, este despeje. No es más que reemplazar el coseno cuadrado aquí, ¿no? Nos quedaría 25 sobre 26 por 1 sobre 25. ¿Ya? Y ahí se simplifica el 25 y nos queda 1 sobre 26. ¿Ya? Entonces tenemos esta parte de aquí. Ahora el seno de 2x. En cambio, eso es 2 coseno de x, seno de x. ¿Ya? Entonces esto es 2. ¿Cuánto es el coseno? 5 sobre raíz de 26. 5 sobre raíz de 26 por el seno que es menos 1 sobre raíz de 26. ¿Ya? Entonces multiplicando esto nos queda menos 10 sobre 26.
¿ya? Y por último, nos pide seno cuadrado de x más pi cuartos, ¿ya? Entonces, ¿a qué es igual esto? Seno cuadrado de x más pi cuartos. Esto no es más que seno de x más pi cuartos, esto al cuadrado. Entonces, aquí aplicamos justamente esto de la suma, que esto nos queda seno de seno de x, coseno de pi cuartos, más coseno de x, seno de pi cuartos. Y bueno, todo esto al cuadrado, ¿ya? Entonces, aquí, como recordarán lo que les dije, bueno, aquí como tenemos el ángulo que es pi cuartos, entonces eso es el, digamos, creo que es el más fácil. Esto no es más, es raíz de 2 sobre 2 y el seno es lo mismo, raíz de 2 sobre 2. Entonces, aquí nos queda seno de x, raíz de 2 sobre 2 más coseno de x, raíz de 2 sobre 2. Todo esto al cuadrado. Entonces, aquí podemos sacar factor común, raíz de 2 sobre 2. Todo esto seno de x más coseno de x. Ya, y todo esto al cuadrado. Entonces aquí podemos aplicar digamos, distribuir el exponente. Entonces aquí nos queda raíz de 2 sobre 2 al cuadrado y seno de x más coseno de x al cuadrado. Ya, entonces esto de aquí no es más que este al cuadrado sería 2 y el de abajo al cuadrado 4, entonces quedaría 2 cuartos. Entonces simplificando nos queda un medio. Y ahora estos valores de aquí ya los sabemos. El seno es, a ver, menos raíz de 26 y el coseno es 5 raíz de 26. Si no, ya. Entonces, aquí nos queda menos 1 raíz de 26 más 5 raíz de 26. Ya, y todo esto al cuadrado. Ya, esto de aquí es un medio. Al hacer esta suma de fracciones homogéneas, nos queda 4 sobre raíz de 26, ¿verdad? Ya, y esto al cuadrado. Entonces aquí nos queda por 16 sobre 26. Entonces aquí sacando la mitad nos queda 8 sobre 26, ¿verdad? Ya, ya. Entonces ya obtenemos todo lo que queremos. Es este de aquí, este de aquí y el último resultado. Entonces esto es 24 sobre 26. Entonces el valor que nos pedía era hallar E. Entonces E es igual a 24 sobre 26 menos menos 10 sobre, sí, no, esto era, sí, menos 10 sobre 26. Y acá abajo nos queda, era 3 no, era seno, que nos queda 8 sobre 26, ¿ya? Entonces, bueno, aquí resolviendo nos queda 34 sobre 26 sobre 8 sobre 26, ¿ya? Entonces esto nos queda 34 sobre 8. Y aquí sacando la mitad, nos queda 17 sobre 4. Ya, entonces esa sería la respuesta de este ejercicio. No sé si se entendió todo o alguna parte no comprendieron para volver a explicar. Pueden alzar la mano o poner en el chat o un emote si está todo entendido. Profe. ¿Sí? ¿En todo entendido? Sí, solo una pequeña pregunta. Sí, Eh, Ahí en el ejercicio nos dan la tangente de x que es igual a menos un quinto, ¿verdad? sí. ¿Importa en dónde le ponga el signo, si le pongo en el uno o en el 5? Ya. Ya, realmente no importa. Lo que pasa es que ese signo negativo justamente viene
Verás, por ejemplo, como les decía, la tangente es negativa en el segundo cuadrante y en el cuarto cuadrante, ¿ya? Porque aquí, en el segundo cuadrante, el seno es positivo y el coseno es negativo. Y acá abajo, en cambio, tenemos que el coseno es positivo y el seno es negativo, ¿ya? Entonces, aquí, si no nos hubiese dicho esto de aquí realmente no podríamos hacer, o sea, de hecho tendríamos que hacer dos consideraciones, justamente resolver esto para estos para justamente dos ángulos, porque eh, tanto la tangente puede ser negativa aquí como acá. Entonces, pero como nos dice que no está en el segundo cuadrante, debe estar necesariamente en el cuarto. Y el signo negativo aquí, digamos, de cierta forma viene del valor del seno, ¿ya? Porque el seno aquí es negativo, justamente es negativo, ¿ya? Entonces, en este caso, o sea, al considerar la fracción, no importa dónde consideres el menos, si el menos en el uno o el menos en el 5. Lo que debes notar simplemente es que justamente tiene un menos. Entonces, la tangente o puede estar aquí o puede estar acá, ¿ya? Entonces, eso toma en cuenta, porque también hay, por ejemplo, digamos, ejercicios en donde nos ponen, yo que sé, el seno de x es lo mismo, menos un quinto, ¿ya? Entonces, aquí, de igual forma, debemos identificar en dónde el seno es negativo. Y sería el seno negativo aquí, en estos dos cuadrantes, ¿no? En estos dos cuadrantes. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, porque, digamos, en el primer cuadrante, las cosas siempre el seno, tanto seno como coseno son positivos, entonces por eso, digamos, muchas veces obviamos el signo y no, y hacemos así los cálculos nomás. Entonces, eh, eso sería, o sea, es independiente de dónde le pongas, pero debes darte cuenta siempre del signo. O sea, el signo te dice en qué cuadrante estás. Sí, Sí, gracias, profe. ya. Ya, entonces aquí, como les decía, esta era una forma de resolver esto. Ahora hay otra forma de resolver también, que es justamente, digamos, considerando un triángulo. Ya, entonces, de primeras nos decía que nuestro ángulo está como no está en el segundo, está en el cuarto, ¿ya? Entonces, consideremos, por ejemplo, que es un ángulo de este tipo, que está en el cuarto cuadrante, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Nos decía que la tangente de x es menos un quinto, ¿verdad? Ya, entonces, ¿qué pasa si nosotros consideramos este triángulo que se forma aquí? Este triángulo y este ángulo de aquí. Llamémoslo, por ejemplo, beta. ¿Ya? Y este era el ángulo X. ¿Ya? Entonces, eh, ya, este ángulo de aquí, ¿qué pasa si nosotros le damos a este cateto de aquí, le damos, por ejemplo, de distancia, el módulo de la longitud de este lado va a ser 5, ¿ya? Y en cambio la longitud de este cateto de acá arriba va a ser 1, ¿ya? Entonces, digamos, aquí le pongo 5 positivo porque simplemente estoy considerando el valor de la longitud, ¿ya? Pero digamos en el eje de las Y sería un menos 5, ¿verdad? Nos estamos moviendo un menos 5 hacia abajo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con la tangente del ángulo beta? Este es un triángulo rectángulo, ¿no? Estamos considerando un triángulo rectángulo. Entonces, la tangente de beta no es más que el cateto opuesto, que sería 5. Ah, no, a ver, aquí estoy haciendo al revés, entonces. Eh, a ver, consideremos al revés, perdón. Consideremos 5 en el eje, perdón, aquí consideremos 1
en el eje de las Y, uno como distancia y este en cambio 5. ¿Ya? Entonces este sería un menos uno. ¿Ya? Entonces la tangente de beta ahora sí va a ser 1 cateto opuesto sobre cateto adyacente, que sería 5. ¿Ya? Entonces la tangente de este ángulo es un quinto, que digamos es el positivo de este valor de acá arriba. ¿Ya? Entonces, digamos, a lo que quiero llegar es que nosotros podemos relacionar este ángulo de aquí con las razones trigonométricas de este ángulo de acá, con este ángulo X. ¿Ya? Simplemente tenemos que analizar lo que es el signo. Por ejemplo, nosotros independientemente de, digamos, aquí tenemos un triángulo rectángulo, ¿verdad? Entonces, olvidémonos un rato del eje de coordenadas. Ya, entonces la tangente justamente del ángulo beta es un quinto. Ya. Ahora sí, recordamos nuevamente el eje de coordenadas. Como estamos en el cuadrante número 4, la tangente ahí es negativa. ¿Ya? Entonces, eh, justamente al considerar digamos, menos esto, es justamente la tangente de X. ¿Ya? Al, al hacer este tipo de análisis, nosotros, digamos, en principio nos libramos de el signo, porque solo estamos considerando un triángulo rectángulo, ¿ya? Luego, cuando, digamos, ya encontramos la razón trigonométrica, ahí analizamos en qué cuadrante estamos. Si estamos en el cuadrante número 4, entonces la tangente va a ser negativa, es decir, le anteponemos un menos. ¿Ya? ¿Eso para qué hago esto? Es para justamente para obtener las razones de seno y coseno. ¿Ya? ¿Cómo los voy a obtener? Es de la siguiente forma. Porque ya tenemos un triángulo rectángulo. Entonces, por ejemplo, este es uno. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la hipotenusa no es más que 5 al cuadrado más uno al cuadrado. Eso sería raíz de 26, ¿verdad? La raíz de esto. Entonces, la hipotenusa es esta. Entonces, ya podemos conocer el seno de beta, que va a ser cateto opuesto 1 sobre la hipotenusa, raíz de 26. ¿Ya? Y además podemos conocer el coseno de beta, que sería 5 raíz de 26. ¿Ya? Hasta ahora tenemos aquí, por ejemplo, la tangente y aquí el seno y coseno de beta. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se relaciona con X? Ahora recordamos, en el cuarto cuadrante, ¿el seno es positivo o negativo? Ya, bueno, en el cuarto cuadrante el seno es negativo, ¿ya? Porque estamos considerando el X, ahí consideramos ya nuestro ángulo X, ¿ya? Nos dice que está en el cuarto cuadrante. Entonces ahí el seno de X va a ser negativo. Entonces, como tuvimos el seno de beta, aquí el seno de X va a ser el seno de beta con el signo negativo. Va a ser menos 1 raíz de 26. Y ahora lo mismo para el coseno. El coseno en el cuarto cuadrante, ¿qué es? ¿Positivo o negativo? Aquí, como recordarán, es positivo. Entonces, aquí no hay que hacerle nada. Nos queda que el coseno de X es 5 raíz de 26. ¿Ya? Y como se darán cuenta, esto es lo mismo que obtuvimos acá arriba. El seno de X menos 1 raíz de 26 y el coseno 5 raíz de 26. ¿Ya? Entonces es lo mismo que obtuvimos. Entonces, digamos, esa es la ventaja que podemos tener. Nosotros podemos relacionar este triángulo de aquí, este ángulo de aquí, con el ángulo X. ¿Ya? Simplemente, digamos, de aquí obtenemos las razones trigonométricas con respecto a beta y
Para obtener las razones trigonométricas con respecto a X, analizamos los signos. ¿Ya? Simplemente es eso. Ya. Entonces, tenemos esa parte. Y digamos aquí ya podemos hacer ya todas las cuentas que hicimos en un inicio porque tenemos el seno de beta, el coseno de beta. Entonces lo demás va a ser igual, digamos, hacer lo mismo. Esta cuenta de aquí, que va a salir lo mismo, esto de aquí y esto de acá. ¿Ya? Esto, digamos, es del mismo proceso porque aquí aplicamos las identidades que tenemos. Esas identidades y esta identidad de aquí también. ¿Ya? Entonces no sé si se entendió esa parte de aquí. Cómo relacionar el ángulo X con este ángulo de acá. ¿Ya? Eh, si se entendió, pueden dar un like o si no se entendió, pueden poner en el chat o hablar para ver que les explique qué parte no se entendió. Ya, ya. Bueno, al final, o sea, verán, este tipo de clases son para que ustedes refuercen, ¿no? Lo que no comprendieron mucho en clase. Entonces, no sé si Joaquín y Abraham entendieron, o sea, o les explico mejor. Sí. Yo sí, pero una pregunta. En esta parte siempre me confundo porque, por ejemplo, saben poner en los ejercicios coseno que se encuentra, por ejemplo, ya nos dan que X es 5 y Y es -1, pero no sé en qué parte ubicar del plano y entonces me confundo en esa parte. Ya, a ver, entonces, a ver, me dices, a ver, ya, me dices que te dan los valores de X y Y, dices, ¿no? Las coordenadas del punto. Sí, Ya, entonces, por ejemplo, me dijiste, eh, no sé, 1 - 5, algo así. sí, Ya, entonces, ya, eso debemos recordar del, bueno, esto es el plano cartesiano, digamos, ¿ya? Entonces, en el plano cartesiano tenemos el eje de las X y el eje de las Y. Ya, entonces, para acá, a la derecha, tenemos números positivos, el 1, el 2, el 3 y así. Y para arriba en Y también tenemos números positivos. Tenemos el 1, 2, el 3. Ya. En cambio, a la izquierda, bueno, y aquí está el cero, ¿no? Aquí está el cero. Ya. A la izquierda del eje X, en cambio, tenemos los números negativos. -1, -2, -3. Y para abajo, en cambio, en Y tenemos los igual números negativos, -1, -2, -3. ¿Ya? Entonces, esto de aquí, digamos, X y en X la coordenada es 1 y en Y es -5. Entonces, simplemente debemos recordar eso, que, digamos, cuando tenemos un punto de esta forma, eh, el primer número es en el eje X. O sea, tenemos que identificar. Primero nos dice 1 positivo. Entonces, el 1 es aquí. ¿Ya? Entonces es esto de aquí, ¿ya? Y luego nos dice -5. Entonces, por ejemplo, sería por aquí. Entonces nos iríamos algo así, ¿ya? Entonces por aquí sería -5, ¿ya? Entonces el 1 - 5 justamente sería este punto de aquí. Consideramos 1 en X y -5 en Y, ¿ya? Entonces, por ejemplo, de aquí tenemos un triángulo también, ¿no? Digamos algo así, ¿ya? Entonces, este triángulo de aquí, por ejemplo, tiene este lado de aquí vale 1 y este lado de aquí, viéndolo en el eje, en el plano, es -5, ¿no? Pero de longitud sería 5 porque es el valor absoluto. Ya, entonces eso, o sea, eh, para identificar de esa forma, por eso les decía, digamos, en el primer cuadrante, tanto seno como coseno son positivos porque justamente el coseno viene de esta forma y el seno de esta forma. Entonces, justamente estamos con números positivos. En cambio, en el segundo cuadrante, como el coseno es justamente esta parte de acá,
el coseno es negativo porque estamos considerando números negativos. Y el seno sigue siendo positivo porque el eje Y es positivo. En cambio, en el tercer cuadrante ambos son negativos y en el cuarto, en cambio, el seno es negativo y el coseno es positivo. ¿Ya? No sé si ahí quedó claro tal vez esta parte Sí, o- gracias. ya, dale. Tal vez habrán tú alguna pregunta, alguna duda. Me parece todo claro. Ya, bacán. Entonces vamos a hacer otro ejercicio. A ver, hagamos este de aquí. Ya, entonces, a ver. Ya, entonces vamos a hacer este ejercicio de aquí. Nos dice, nos da dos ángulos, ¿ya? Y nos dice que el seno del ángulo alfa es menos raíz de 2 sobre 2 y alfa está en este intervalo de aquí. Además, la cotangente de teta es raíz de 3 y teta está está entre estos valores. Nos dice encontrar el valor exacto de esto, ¿ya? Justamente esto que está aquí, digamos, esto de aquí nos dice el cuadrante en donde está nuestro ángulo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para alfa, ¿qué tenemos para alfa? Tenemos lo siguiente, a ver, ahí, ya, ahí. Entonces, por ejemplo, alfa nos dice que está en 3 pi medios y 2 pi. Eso es justamente el cuarto cuadrante. Recuerden que hasta aquí, digamos, todo esto es pi medios, acá es pi, acá es pi 3 pi medios y acá todo esto es 2 pi, ¿ya? Como recordar, ¿ya? Entonces nos dice que nuestro ángulo está en 3 pi medios y 2 pi. Es decir, está en el cuarto cuadrante, justamente en este de aquí. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si éramos un ángulo de este tipo, nos dice así, ¿ya? Este va a ser nuestro ángulo alfa, ¿ya? Y nos dice que el seno de alfa es menos raíz de 2 sobre 2, ¿ya? Y justamente, digamos, esto de aquí es consistente con lo que les decía. El seno en el cuarto cuadrante es negativo, por eso justamente aquí tenemos un signo negativo, ¿ya? Entonces, bueno, lo que nos pide el es calcular eh, esto de aquí, ¿no? Entonces, a ver, aquí esto es sobre 2. Ya, entonces aquí lo que nos va a servir es, por ejemplo, la cosecante de 2 alfa no es más que uno sobre seno de 2 alfa, ¿verdad? Y bueno, seno de 2 alfa es 2 seno de alfa, coseno de alfa, ¿ya? Entonces, para hallar este término de aquí debemos conocer el coseno de alfa, que eso es lo que nos falta, ¿ya? Entonces, de la misma forma, digamos, podemos considerar, ¿qué tal si consideramos este ángulo de aquí? ¿Ya? Y le damos, por ejemplo, esta longitud de aquí, le damos raíz de 2 y en cambio la hipotenusa le damos 2. Entonces, el seno de el seno de beta es raíz de 2 sobre 2, ¿verdad? Cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿ya? Ya, y esto, como les decía, se relaciona con el ángulo alfa, eh,
justamente considerando el signo de la razón trigonométrica en el cuadrante, que en este cambio sería menos, o sea, te poniendo un menos, ¿ya? Entonces, con ello, calculemos el coseno de alfa. Entonces, para eso, calculemos el coseno de beta, que no es más que, necesitamos justo este lado de aquí, ¿verdad? Entonces, Pitágoras. Llamémosle este lado L, por ejemplo. L, L no es más que 2 al cuadrado menos raíz de 2 al cuadrado, ¿verdad? Entonces esto me queda 4 menos 2. Esto me queda raíz de 2. ¿Ya? Entonces, coseno de beta es raíz de 2 sobre 2. ¿Ya? Y de aquí sacamos el coseno de alfa en Una cambio. pregunta. ¿Sí? ¿No sería menos raíz de 2? Ya. Sí y no, verás. Justamente cuando les decía que consideremos este ángulo de acá, es, estamos considerando solo las distancias, ¿ya? Las distancias, o sea, la longitud. La longitud, recuerdan, una longitud siempre es positiva, ¿ya? Entonces, estamos considerando solo esta distancia. De ahí, digamos, en el eje de las y, claro, sería un menos 2, un menos raíz de 2. Pero, como les decía, nosotros podemos librarnos, digamos, de considerar estas cosas, justamente al considerar este ángulo y analizar en qué cuadrante estamos. ¿Ya? Porque en ese caso, justamente les digo la relación que tienen estos ángulos, el ángulo alfa con el ángulo beta. ¿Ya? El ángulo alfa, el seno del ángulo alfa se relaciona con el seno del ángulo beta, no es más que este seno de alfa es menos el seno de beta porque estamos en el cuarto cuadrante. O sea, al analizar este ángulo de aquí, lo que nos reducimos es a calcular las razones trigonométricas ya en un triángulo rectángulo nomás. Y una vez calculadas las razones trigonométricas de este ángulo, ahí sí analizamos en qué cuadrante estamos. Por ejemplo, hallamos el seno del ángulo beta, ¿ya? Entonces, como estamos en el cuarto cuadrante, el seno de alfa, en cambio, va a ser negativo. Entonces, el seno de alfa no es más que menos seno de beta, ¿ya? Y ahora para el coseno, nosotros obtenemos el coseno de beta. Entonces, el coseno de alfa, en cambio, bueno, en el cuarto cuadrante, igual es positivo. Entonces, el coseno de alfa no es más que el coseno de beta también, ¿ya? Porque, digamos, las relaciones trigonométricas de este triángulo de aquí siempre son positivas, ¿ya? Porque estamos considerando justamente digamos, solo las longitudes. Solo estamos considerando digamos, esto en valor absoluto, ¿ya? Solo estamos considerando cuánto mide este lado de aquí, como triángulo, rectángulo, como lado. Y lo mismo para acá. Por eso, digamos, no le pongo el menos, porque solo estamos considerando la longitud de estos lados, ¿ya? Y justamente, si hallamos nosotros las razones trigonométricas de este ángulo, entonces, para hallar las razones trigonométricas del ángulo alfa, en cambio, solo analizamos el signo y todo sería lo mismo, ¿ya? Por ejemplo, justamente el seno de alfa es menos el seno de beta porque estamos en el cuarto cuadrante. En cambio, el coseno va a ser el mismo porque el coseno es igual es positivo. Entonces, es el mismo coseno. No sé si ahí se resolvió tu duda. Sí, Ya, gracias. genial. Genial. Entonces, eso de ahí. Entonces, tenemos esa parte. Y ya, entonces el coseno de alfa aquí sería raíz de 2 sobre 2. Ya. Entonces, para esta parte, digamos, ya tendríamos estos datos. Y ahora nos falta el coseno de 2 teta menos pi medios. Entonces, coseno de 2 teta menos
pi medios. Ya, esto no es más que el coseno de 2 teta, coseno de pi medios, más seno de 2 teta y seno de pi medios, ¿verdad? Ya, entonces aquí acuérdense de los valores justamente de estos ángulos notables. Esto es cero, ¿ya? Y el seno de pi medios es uno en cambio. Entonces esto se reduce al seno de 2 teta. Y esto por la identidad del ángulo doble es 2 seno de teta coseno de teta. ¿Ya? Entonces, para ello necesitamos saber el seno de teta y el coseno de teta también, ¿ya? Entonces nos dice en cambio que el ángulo teta está entre cero y pi medios, es decir, desde aquí, de aquí hasta acá, es decir, en el primer cuadrante. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, eh, aquí vamos a ver. Cuando estamos en el primer cuadrante, la verdad es mucho más sencillo porque ya ahí siempre las cosas son positivas, entonces no hay que hacer ninguna consideración ahí. Entonces, por ejemplo, tenemos ahí y ahí. Ya, entonces nuestro ángulo, a ver, ya. Entonces, nuestro ángulo teta va algo así. Esto sería el ángulo teta. Ya. Y nos dice que la cotangente de teta es raíz de 3. Entonces, cotangente de teta es raíz de 3. Entonces, de aquí podemos obtener que la tangente de teta, por ejemplo, es el inverso de este, el inverso multiplicativo. Entonces, 1 sobre raíz de 3. ¿Ya? Y esto, digamos, racionalizando, nos queda raíz de 3 sobre 3, ¿verdad? Ya. Entonces, nos dice que el ángulo de teta es esto. Entonces, aquí podemos construir igual un triángulo rectángulo. Por ejemplo, que tenga este cateto mida raíz de 3 y en cambio este cateto de acá mida 3. Entonces, justamente aquí la tangente de teta es cateto opuesto sobre cateto adyacente, raíz de 3, ¿ya? Entonces, a partir de ello podemos encontrar la hipotenusa, que sería la raíz de 3 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y esto es 3 más 9, ¿verdad? Y esto es 12. Y aquí aplicando un poco nos queda que esto es 4 por 3. Entonces esto es 2 raíz de 3. ¿Ya? Entonces la hipotenusa ya sabemos que es 2 raíz de 3. 2 raíz de 3. Ya, genial. Entonces a partir de ello ya podemos encontrar el seno y el coseno. Tenemos el seno de teta. Va a ser cateto opuesto, que es raíz de 3 sobre hipotenusa, que es 2 raíz de 3. Entonces aquí nos queda un medio. ¿Ya? Y en cambio el coseno de teta es cateto adyacente, que es 3, ¿no? Sobre 2 raíz de 3. ¿Ya? Y bueno, aquí racionalizando nos queda, por ejemplo, 3 raíz de 3 sobre 2 por 3. Entonces esto nos queda raíz de 3 sobre 2. ¿Ya? Eh, entonces ahí ya tenemos los valores de seno y coseno. Y aquí ya entonces podemos ver el valor que nos da, que tenemos que encontrar, que es que era cosecante de 2 alfa. A ver, a ver, cosecante.
más coseno de 2 teta, 2 teta menos, ¿era? Menos pi medios. Ya, entonces esto ya vimos que era igual a 1/2 seno de alfa, coseno de alfa, más, esto recuerden, nos daba 2 coseno de teta, seno de teta. Ya, entonces, esto de acá abajo nos queda, por ejemplo, un medio de 1/, ¿cuánto es el seno de alfa? El seno de alfa nos quedó, más acá arriba. Ya, el seno de alfa, bueno, ese nos daba como, como dato, es raíz de 2 menos raíz de 2/2 y el coseno es raíz de 2/2. Ya, entonces esto es menos raíz de 2/2, digamos entre paréntesis, y el coseno es raíz de 2/2. Ya, más 2, aquí el coseno nos dio raíz de, raíz de 3/2 y el seno un medio. Ya, entonces aquí nos queda un medio de este menos y raíz de 2/2 y nos queda 4, entonces nos queda un medio también, ¿verdad? Porque nos queda 2/4. Ya. Y esto es, aquí simplificando este 2 con este 2 nos queda raíz de 3/2. Ya. Y ya con eso terminamos. Justo nos queda aquí, bueno, el inverso de este, que sería un medio menos 2 más raíz de 3/2. Y esto nos queda -1 más raíz de 3/2. Ya, entonces esa sería la solución de este ejercicio. No sé si entendieron esta parte completa o igual cualquier pregunta, díganme nomás y con eso terminamos. En, en sí eso es todo lo que nos podrían pedir hacer, ¿verdad? Sí, sí, la mayoría de, digamos, muchos ejercicios, digamos, ni siquiera tenemos que calcular el ángulo directamente. Digamos, hasta ahora nunca hemos calculado cuánto vale el ángulo teta o el ángulo alfa, sino solo hemos utilizado las razones trigonométricas. Entonces, sí, o sea, lo principal sería que se acuerden de estas identidades, del ángulo doble, de la suma del coseno, del seno. No olviden la identidad pitagórica y analizar lo de los cuadrantes. Recuerden el valor de las razones trigonométricas en cada cuadrante. Y creo que con eso estarían bien, porque... Y bueno, los ángulos notables, esos también. Y con eso creo que ya podrían salir bastante bien. Que eso, digamos, es lo que mayormente se toma ahí. Ujú, sí, eso sería. ¿Tal vez alguna otra duda? No hay dudas. A ver, entonces ahí podemos quedar, muchachos. A ver, a ver.